Jack McLeod. Marketing integral. Organización de eventos. Marketing deportivo. Marketing científico. Hay empresas que siendo grandes trabajan para seguir siéndolo. Eso las hace líderes. Angiocor es una compañía dedicada a la comercialización de productos médicos implantables de alta calidad, utilizados en las especialidades de cirugía cardiovascular, cardiología intervencionista e intervencionismo vascular periférico. Cuenta con una amplia red de sucursales y o distribuidores ubicados en las principales ciudades de Argentina, que le permite poder atender al 100% de los centros de alta complejidad médica. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Otro programa de Medicina y Salud. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar una conferencia que nos brindara el doctor Antonio Pocoví en el contexto del Congreso Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas que se realizara en la ciudad de Buenos Aires en noviembre del 2008. En esta charla, el doctor Pocoví hace referencia a qué tipo de stents, cuándo y cómo se deben utilizar en cada paciente y por qué y cuáles son las evidencias médicas que lo determinan. Ustedes saben que una de las formas de revascularizar y de solucionar problemas de las obstrucciones coronarias es mediante la angioplastia coronaria, como ya lo hemos visto en muchos de nuestros programas ya desde hace varios años. Y esa angioplastia generalmente se completa en el 99% de los casos con la colocación de un stent coronario. Ese stent puede ser un stent común, o sea, de metal sin ningún tipo de liberación de medicamentos, o justamente stents especiales con liberación de medicamentos. Esa diferencia, cuál y en quién debe utilizar ese tipo de stents es lo que nosotros vamos a escuchar hoy en la charla del doctor Antonio Pocoví. Angiocor es una compañía dedicada a la comercialización de productos médicos implantables de alta calidad, utilizados en las especialidades de cirugía cardiovascular, cardiología intervencionista e intervencionismo vascular periférico. Algunos de sus productos son Atrium Medical Corporation, prótesis vasculares de PTFE estándar y anillada, con o sin slider, para reemplazo arterial y o bypass coronario o vascular periférico. Órtesis para coartación o estenosis aórtica, forrado con PTFE y expandible por balón. Laboratoire Perrus Implant. Prótesis vasculares de tacrón recta y bifurcada, con o sin colágeno, para reemplazo arterial y o bypass coronario o vascular periférico. El problema de la restenosis fue siempre lo que más nos preocupó a los intervencionistas, y contra eso se trató de luchar denodadamente para combatirla. Nos preocupó durante muchísimos años. Esta es una diapositiva que ustedes ven, donde ustedes ven la cantidad de procedimientos que se realizan anualmente. Esto es hasta el 2007, más de casi 2,5 millones, más de 1 millón en los Estados Unidos. Y la tasa de restenosis, aún siendo de un 10%, para el 2007, se calcula que alrededor de 200.000 nuevos procedimientos debieron realizarse por el tema de la restenosis. Esto, todos conocen este diapositivo, digamos, el gran entusiasmo que produjeron los dos
el estudio Sirius y el Taxus 4, con la gran disminución de la necesidad de revascularización de la TLR, fue lo que nos llevó a una utilización, digamos, no quiero decir la palabra indiscriminada, pero una utilización tal vez un poquito exagerada de los stent con medicamentos, y aparecieron algunos problemas. El problema del basket lake, que todos lo conocen, que por suerte, bueno, estamos en otra etapa, pero de las indicaciones on-label se habían pasado a indicaciones off-label y se hacían todo tipo de procedimientos, de lesiones, oclusiones totales, síndromes coronarios agudos, etc. Aparece este trabajo, se presenta en el ACC del 2006, y Pfister muestra que hay la mortalidad y el infarto no fatal eran mayores después de los 6 meses de tratamiento con clopidogrel, en contra del stent con medicamentos. No sé por qué no anda esto, pero... Es así como en el Congreso Europeo y Mundial del 2006, Kamensid agravó aún más las cosas y salieron noticias que nos alarmaron bastante, aunque sin embargo al año siguiente Kamensid y demás y la prensa dieron un poco de marcha atrás y lo que antes aumentaba la mortalidad aparentemente no lo aumentaba. Pero siempre es así, digamos, uno tiene que hace camino al andar. Nosotros, los médicos, debemos tratar de ver si el problema existe y tratar de superarlo. Yo creo que el peor defecto que uno puede tener es cuando piensa que hay un inconveniente o un problema, meter la cabeza dentro del nido como el avestruz y no hacer nada. Y así es como ahora vamos a ver, el problema yo creo que se fue superando y hoy tenemos datos que nos permiten usar estos dispositivos con mayor seguridad. Apareció el panel del FDA después del europeo. Ese panel cambió las definiciones del trombosis tardía. Y después, para empeorar aún más las cosas, con la angioplastia apareció el Courage y entonces la tasa de procedimientos y de stent cayó hasta un 60 y pico, 62% en la tasa de utilización en Estados Unidos. Los europeos se mantuvieron en cifras de más o menos 50%. Esto es del registro Solasi de este año, del 2007, perdón, del año pasado, donde se ve que hubo también una caída en Brasil y Argentina de la tasa de utilización. Esto es del Millennium Research Group, que tiene, es un poquito diferente, pero también se ve que disminuyeron. Y esto es lo que teníamos, esto es lo que en realidad tenemos a 5 años con la definición anterior. La stent trombosis a 5 años, si bien con la definición por protocolo es un poco mayor, no da diferencias estadísticamente significativas, aunque con esta definición, después del año, hay 6 casos versus 0 en el grupo de los stent con sirolimus y 11 versus 3 en el grupo de los stent con paclitaxel, da significación estadística en contra del stent con drogas en esta definición por protocolo, que a mi criterio estuvo bien cambiada, porque esta definición excluía a los pacientes que habían sido intervenidos por TLR, es decir, los pacientes con bare metal que habían sido reintervenidos por una restenosis, se los excluía y no estaban en y ustedes saben que eso suma eventos, y los eventos yo creo que no son gratuitos. Por eso estamos luchando en contra de la restenosis, porque a nadie le gusta tener que reintervenir un enfermo. Si bien es muy común escuchar decir que la restenosis es un fenómeno benigno, la verdad es que es benigno, pero tiene también algunas complicaciones. Cuando se cambia la definición y se adopta la del Academic Research Consortium, de la FDA y la industria, las últimas definiciones que ustedes las conocen sobre stent trombosis definitivo probable, acá sí se incluyen los pacientes reintervenidos por TLR, o sea, por restenosis, y ustedes ven que a 5 años, en el grupo de stent, en el grupo de los stent del Cypher, las curvas se juntan y la diferencia desaparece. Y en el grupo de stent Taxus, si bien no desaparece, pero no se juntan, pero están muy cercanas, no hay significación estadística, se pierde la significación estadística en contra de los stent con drogas,
Esto es muy bueno. Y después del año, cuando se analizan después del año, antes la curva del bare metal era plana. Y ahora ustedes ven que la curva del bare metal sigue subiendo. Lo mismo en el grupo de stent con paclitaxel. Quiere decir que lo que había que hacer era analizar un poquito lo que estaba pasando. Lo que había que hacer era analizar un poco la definición y esperar 4 o 5 años, porque estos son procesos biológicos y cuando uno se embarca en un proceso biológico sabe que no puede, que no tiene resultados inmediatos. Uno no puede al año o a los 2 años decir que el procedimiento no tiene ningún tipo de problema. Hay que tratar de analizar los problemas y eso fue lo que se hizo y creo que gracias a eso hoy estamos parados en una situación diferente. Cuando se analizan los eventos duros, a 5 años, no hay ningún tipo de diferencia entre bare metal y el Cypher. Fíjense, las curvas son prácticamente iguales. Y, por supuesto, esto era descartado, se mantiene, digamos, por supuesto ahora lo vemos, ¿no? Pero también había que demostrarlo, se mantiene la diferencia en TLR a los 5 años. Es decir, el gran beneficio de los stents con drogas, que fue bajar la restenosis, bajar la TLR, se sigue manteniendo aún a 5 años. Así que estamos en una posición donde parece ser que tenemos la misma mortalidad de infarto, la stent trombosis es similar y la TLR se sigue manteniendo significativamente a favor del stent con medicamentos. Surgieron otros estudios que yo les quiero ir mostrando. Este es un análisis de Stettler del Lancet del 2007, donde analizó 38 estudios randomizados, 18.000 enfermos, y comparó sirolimus, paclitaxel y bare metal. Como ustedes ven, en eventos duros, no les voy a hablar de trombosis, pero lo importante es eventos duros, porque a veces cuando uno habla de stent trombosis, pueden decirnos que cambiamos la definición para que dé bien. Entonces, lo que realmente no se puede cambiar es la mortalidad. Y la muerte cardiovascular es exactamente igual. Si ustedes ven, a 4 años no hay diferencia entre los bare metal y los 2 stent con drogas. Cuando analizamos muerte e infarto, pasa exactamente lo mismo. Y cuando se analiza en este metaanálisis la incidencia acumulativa de TLR, se mantiene, por supuesto, la diferencia en favor de los stent con medicamentos. Y cuando analizamos stent con sirolimus versus paclitaxel, hay una diferencia estadísticamente significativa en TLR a favor del stent Cypher. Cuando analizamos el mundo real, creo que una de las personas más serias que trabajan en esto, que es el doctor Patrick Serrius, y por eso sus datos son tan creíbles, se analizó, él saben que hizo una serie con bare metal hasta el 2002, después hizo una serie con sirolimus hasta el 2003, y después hizo una serie de 3.000 pacientes hasta diciembre de 2005 con paclitaxel. Y lo que vio, digamos, eventos duros, sobrevida a 3 años, al que mejor le fue es al Cypher, 92% de sobrevida libre de eventos a 3 años. Perdón, esto es sobrevida. Y 89 y 89 al bare y al bare metal y al Taxus. Y las diferencias entre sirolimus y bare metal dan una diferencia muy significativa y también hay diferencias significativas en favor del Cypher cuando se compara con el Taxus. Planteado esta situación, digamos, y más o menos puesto en situación, me queda por comentarles algunas cosas, después va a seguir la mesa con otras, con la profundización de los temas, pero hay algunos grupos que fueron conflictivos, como el infarto, la angioplastia versus cirugía de múltiples vasos, los pacientes diabéticos, la restenosis intrastent y la comparación de los DES contra los bare metal. Patrick Serrius presentó de los registros Research y T-Search 505 pacientes, que en realidad publicó, ¿no? El American Journal of Cardiology en el 2007, 505 pacientes de infarto agudo, y la stent trombosis fue un poquitito menor con el bare, pero no dio diferencias significativas cuando se los comparó con sirolimus y paclitaxel. Y cuando se analizan MACE a 3 años,
no hay diferencias estadísticamente significativas entre los tres stents. Quiere decir que es un trabajo de la vida real, un registro de la vida real que avalaría su uso. Posteriormente, este año salió esto de Laura Maury en el New England del 2008, y es la primera vez, este es un registro del estado de Massachusetts, y comparó DES versus Bear Metal. No es randomizado, es un propensity score, se hizo, es decir, se trataron de homogeneizar los grupos para compararlos, se trataron de comparar grupos que fueran más o menos homogéneos, mediante una técnica estadística que se llama propensity score. Tiene sus defectos, la diferencia a favor de los stents con drogas enorme es en la TBR, como esto ya no es, digamos, esto es más o menos, sabíamos que iba a dar esto, pero lo que ya me llamó la atención de este trabajo es que es la primera vez que veo tal, en este número, con este N, una diferencia en mortalidad. La verdad que no es fácil lograr esa diferencia con ese N, ¿no? Con ese número de enfermos. El Horizon, ustedes saben que se presentó ahora en Acute Myocardial Infarction. Son 3.600 pacientes donde se hizo una rama bivalirudina y una rama heparina con anti-2B3A, pero la que nos interesa a nosotros es la randomización 3:1 de Taxus versus Express a un año de seguimiento, y la verdad es que la TLR isquémica, es decir, la necesidad de revascularización a 12 meses, y esto es importante porque este estudio no tiene angiografía a los 6 meses, quiere decir que la TLR uno piensa que realmente fue isquémica, no por el famoso reflejo oculoestenótico del cual los clínicos siempre nos dicen que nosotros procedemos en base a eso. Esto es clínico. TLR isquémica, de acuerdo a la clínica, tuvo 4.5% el Taxus y 7.5% el Express. Es decir, que fue un estudio que dio a favor del stent con medicamentos, y lo interesante es que la curva de Mace, que era muerte, reinfarto, stroke o stent trombosis, la curva de Mace al año las curvas fueron exactamente iguales, o sea que el endpoint de seguridad fue muy bueno, y con respecto a la stent trombosis no hubieron tampoco diferencias. Así que ese es un tema que parecería que podemos usar estos stents en infarto. Con respecto a cirugía, DES versus CRM, este metaanálisis que incluyó el ARTS, el ERASI-2, el MAS y el SOS Trial, lo que mostró rápidamente es que la mortalidad, muerte, infarto y ACV no dio diferencias estadísticamente significativas, y sí hubo una mayor necesidad de revascularización en los pacientes que fueron sometidos a angioplastia con stent con drogas. Esto pasa habitualmente, digamos, esto es lo que pasa en todos los estudios, y cuando uno analiza el MACE, influenciado fundamentalmente por la TBR, dio a favor de la cirugía. Pero lo importante es que en muerte, infarto y ACV y en mortalidad solamente dio exactamente igual. Este es un estudio coreano donde muestra más o menos lo mismo, la mortalidad de los DES un poquito menor, este es el desde Park, con respecto a la cirugía, y con respecto a revascularización, tiene más necesidad de revascularización la angioplastia. Este estudio que se presentó en el europeo, que me parece muy importante, que es el SYNTAX, son 62 centros, es decir, de Europa y 23 de Estados Unidos. Lo importante es que se creó un HEART team de cirujanos intervencionistas que seleccionaban los pacientes para una u otra terapéutica, todos los pacientes con tres vasos y tronco. Ustedes ven, fueron randomizados a Taxus y cirugía, y el registro fue randomizado. Bueno, el registro eran los que no eran candidatos o para uno o para otra rama, iban al registro. Vamos simplemente a mostrar a 12 meses, muerte, ACV e infarto. Las curvas fueron exactamente las mismas. Esto fue presentado por Patrick Servus en el Congreso Europeo. Y un dato interesante, la stent trombosis fue exactamente igual a la oclusión de los puentes al año. O sea que se le tapan a los cirujanos la misma cantidad de puentes, y el 3.4% de los puentes, y la trombosis de a 12 meses fue 3.3. Y un dato interesante es que en las lesiones de tronco, le fue un poco inclusive mejor a la angioplastia, y en las lesiones de tronco y un vaso también. Así que es un dato interesante que siempre ha sido discutido. Parece que podemos hacer también lesiones de tronco y pacientes de múltiples vasos. Con respecto a los diabéticos, todos estos estudios son en rojo Cypher versus Bear Metal y Cypher versus Taxus a la derecha. Tiene menos ley loss en prácticamente todos los estudios. Ustedes ven en amarillo el Cypher.
que el Taxus y, por supuesto, cuando comparamos con el Bare Metal también. Y con respecto a TLR también, Cypher versus Bare Metal, vemos que la diferencia es a favor del Cypher, y cuando comparamos Cypher versus Taxus, hay diferencias, si bien no son significativas en TLR, salvo en este estudio, el de Claire, el resto hay diferencias igual. De todas maneras, con los diabéticos es bastante... Sí, con los diabéticos es bastante... Hay dos estudios, digamos, el Sirtax y el Reality, uno dio con respecto a TLR mejor para Cypher y el otro para Sirolimus, el Sirtax, y el Reality dio un poquito mejor para paclitaxel. Las P no son significativas. Cuando se analiza ese metaanálisis que les dije de Stettler, en los diabéticos, fíjense que los tres, el Bear, el paclitaxel y el Sirolimus fueron más o menos igual. No hay diferencias entre los tres. Y este es un registro a 2 años del Washington Hospital, donde se ve que prácticamente le fue igual con Taxus que con Cypher. Esto es del SCAR, restenosis a 2 años, 7.8 versus 5.4, a favor del DES. Cuando analizamos múltiples stent también, 8.4 versus 4.6. Y con respecto a muerte e infarto, a 4 años, le va mejor un poquito mejor al stent con droga, así que tampoco tenemos problemas ahí. Este es un estudio de múltiples vasos en diabéticos, simplemente para mostrar que tanto la mortalidad como el infarto no fatal no mostraron diferencias. El ACV fue un poquito mayor con la cirugía. Y con respecto al punto final primario no hubo diferencia, sí con respecto al MACE, porque tiene más revascularización la angioplastia, más necesidad de revascularización. Estamos esperando el Freedom. Y para la restenosis intrastent, con respecto a la restenosis intrastent, les muestro que el estudio del europeo del 2004, el ISAR Design, mostró que el Sirolimus era mejor que el paclitaxel, con una diferencia significativa, y a su vez mejor que el Bare Metal, o que el Valom. Este metaanálisis del grupo de Shomik, que lo presentó Dibra, que lo publicó Dibra, muestra que en TLR hay una diferencia muy significativa cuando tratamos la restenosis con stent con drogas, a favor del stent con drogas. No hay diferencia en stent trombosis, lo cual es muy bueno, no hay diferencias en mortalidad y no hay diferencia en muerte e infarto. Lo que aconsejan los autores es que debería ser la técnica de elección inclusive superior a la braquiterapia. Debería ser preferida esta técnica con respecto a las convencionales, otro stent sin drogas o balón, e inclusive a la braquiterapia también le aconsejan poner un stent recubierto con medicamentos. Esto es, digamos, lo presentó Stone y Kirtane en su metaanálisis, que tiene 21 estudios randomizados, lo deben conocer, el seguimiento casi a 3 años. En mortalidad no hay diferencias, en TBR hay una diferencia estadísticamente significativa a favor del stent con droga, no hay diferencia. Esto es en un registro, un metaanálisis de 28 registros y son más de 160.000 pacientes. Y la diferencia es, digamos, no hay diferencia en mortalidad y sí una gran diferencia a favor de la necesidad de nueva revascularización. La reducción no significativa de 36% en mortalidad e infarto y reducción significativa de 55% en TBR, en los estudios randomizados. Y en el metaanálisis de los registros, una reducción significativa de 20% de mortalidad, del 11% en infarto y del 47% en TBR. Pero bueno, para ir terminando, las guías marcan que todos los pacientes que reciben un DES durante una angioplastia deberán ser tratados con clopidogrel, al menos durante un año, salvo que presenten riesgo de sangrado. La suspensión del clopidogrel, esto tenemos que seguir sabiéndolo y recordándolo, es el principal predictor de trombosis del stent. Tiene problemas de sangrado mayor, 3.7%, sangrado menor, del 6 al 9, rash cutáneo. Son potenciales causas por las cuales los pacientes abandonan el clopidogrel. Esto es para mostrar simplemente que una terapia antiplaquetaria dual, de DeepBat, esta serie, solamente un 26% o solamente un 17% van a estar a los 2 años con una terapia dual porque la abandonan. Y esta base de datos de Cutlip, basada en un modelo de regresión logística, muestra todo lo que está por debajo de la línea roja. Arriba están los diabéticos y abajo los no diabéticos, y esto, digamos, está hecha en función de 2 parámetros, ¿no es cierto? El diámetro del vaso, 2 parámetros angiográficos son el diámetro del vaso y el largo de la lesión, y un parámetro clínico que es la diabetes.
En realidad los pacientes con la stent de 3 milímetros, de 3,5, fíjense hasta lesiones de 30 milímetros, tienen restenosis de un dígito. Los de 4 tienen esta restenosis, hasta 40 milímetros tienen 7% de necesidad de revascularización. Los diabéticos les va un poco peor porque sabemos que se restenosan mal. Así que esto es del Washington Hospital, donde vemos que en vaso de más de 3,5 la TLR es prácticamente igual, en el stent con droga y sin droga, y el MACE es lo mismo, muerte, infarto, no hay diferencias. Para concluir les digo lo siguiente, eso es, digamos, son mis conclusiones, podemos o no estar de acuerdo y las podemos discutir. El gran beneficio de los DES con respecto a los bare metal es la disminución significativa de la necesidad de nuevos procedimientos de revascularización. En las indicaciones on-label, por la evidencia alcanzada por los DES en cuanto a seguridad y eficacia, su uso no admite discusión. Sin embargo, dentro de este grupo se encuentran las arterias de 3,5 y 4 milímetros de diámetro con lesiones de hasta 20, 25, podemos hablar hasta 30 en las lesiones de 4 milímetros, que por costo-beneficio, es decir, baja TLR y solo un mes de tratamiento con clopidogrel, deberían seguir siendo tratadas con BEAR. Ese tipo de lesiones. Vasos grandes, vasos de más de 3,5 y 4. En cuanto a las indicaciones off-label, que son lesiones largas, vasos pequeños, tronco, bifurcaciones, múltiples vasos, etcétera, etcétera, ustedes conocen todo esto, existe ya la suficiente evidencia para su uso, dada por los datos que surgen de algunos estudios randomizados y del mundo real, donde se observa que disminuyen significativamente la TLR, sin aumentar la mortalidad, sin aumentar el infarto y sin aumentar la trombosis del stent. Este grupo de pacientes también se beneficia con el tratamiento quirúrgico, lo debemos decir. Este último, comparado con los DES, tiene similares tasas de muerte e infarto, tiene más ACV. El CIRTAC mostró que tiene 4 veces, 0,6 contra 2,4, 2,5. Tiene más ACV la cirugía y menos necesidad de nuevos procedimientos de revascularización. Los pacientes que reciben un DES deben ser tratados durante un año con clopidogrel, según las guías del American College y la American Heart. La suspensión del clopidogrel es el principal predictor independiente de trombosis del stent y, en consecuencia, debido a esto último, a los pacientes que por alguna razón no puedan recibir clopidogrel durante un año o que tengan planeado una cirugía en los próximos 6 meses a un año, en mi criterio no se les debiera colocar un DES y en ello se debe considerar el uso de bare metal o cirugía. Muchas gracias. Angiocor es una compañía dedicada a la comercialización de productos médicos implantables de alta calidad, utilizados en las especialidades de cirugía cardiovascular, cardiología intervencionista e intervencionismo vascular periférico. Algunos de sus productos son A&G Products, stent coronario de cromo cobalto con liberación de paclitaxel montado sobre balón, Optimed, Megastent aórtico autoexpandible de nitinol con celdas cerradas y sistema anti-jump. Stent periférico autoexpandible de nitinol con sistema anti-jump y reposicionable. Stent periférico autoexpandible de nitinol con sistema anti-jump. Stent carotidio autoexpandible de nitinol con malla cerrada en los extremos y semiabierta en el centro. Endologix Incorporated. Endoprótesis aortoabdominal de una sola pieza, implantable por disección unilateral, con fijación suprarrenal y stent de cromo cobalto recubierto en PTFE ultrafino. Bolton Medical. Endoprótesis torácica con soporte de stent de nitinol y cobertura de PTFE rectas y cónicas. Haga Medical. Dispositivo para oclusión de defectos congénitos, compuestos de doble disco autoexpandibles de nitinol, para cierre de CIA, ductus, muscular BSD y PFO por vía percutánea. Dispositivo autoexpandible de nitinol, simple y en tándem, para embolización periférica. Me pareció muy interesante toda la disertación del doctor Antonio Pocovì. Antonio Pocovì fue presidente del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas, honor que tengo hoy de presidir, y Antonio Pocovì hoy es secretario de la Sociedad Argentina de Cardiología y con un futuro muy brillante dentro de la sociedad. Realmente para nosotros es un placer que ustedes hayan podido compartir estas charlas con el doctor Pocovì en Medicina y Salud. Recuerden que nuestro mail es medicinaysalud@fibertel.com.ar. Por cualquier consulta que quieran hacer, con mucho gusto la responderemos a la vez.